Este video analiza las funciones contar, contará y contar punto blanco, y de cada una de ellas hace definición, argumentos de las funciones, ejemplos diversos con celdas de tipo numérico, celdas de tipo texto, celdas de tipo lógico y de error, y el uso de multiargumentos en ellas. Primero vamos a analizar las características de cada una de las funciones. La primera función es la función contar, que puede tener varios argumentos o rangos como datos. Permite obtener la cantidad de celdas numéricas de un rango o rangos de celdas, máximo 255 argumentos. No tome en cuenta para el conteo las celdas que son vacías, las celdas de tipo lógico, las celdas de tipo texto o aquellas celdas que devuelven error. La segunda función es la función contará, que también puede tener hasta 255 argumentos o rangos. Permite obtener la cantidad de celdas no vacías de un rango o rango de celdas. No tome en cuenta para el conteo las celdas vacías o aquellas que contienen fórmulas que devuelven comilla comilla, lo que es lo mismo que vacío. Si algún argumento tiene error, la función sí toma en cuenta dicho argumento para el conteo. Si una celda tuviese una fórmula que devuelve comilla comilla, se considera como celda no vacía y obviamente también entra en el conteo. La tercera función es la función contar punto blanco, pero esta función tiene la particularidad de que solamente acepta un rango de celdas. Por tanto, permite obtener la cantidad de celdas en blanco de un rango. No toma en cuenta para el conteo las celdas que son numéricas, las celdas de tipo lógico, las celdas de tipo texto o que devuelven error. Si una celda en blanco puede ser una celda vacía o también puede ser una celda que contiene una fórmula que devuelva comilla comilla. Veamos el ejemplo 1. ¿Cómo se comportan las tres funciones cuando todas las celdas que van a analizar son numéricas? Veamos primero la función contar. Ponemos igual, contar, abrimos paréntesis, marcamos las cuatro celdas, cerramos paréntesis y damos enter. Nos dice que hay cuatro celdas numéricas. La función contará, vamos a aplicarla, igual, contará, abrimos paréntesis, marcamos las cuatro celdas y nos devuelve también 4. Y la función contar punto blanco, igual, contar punto blanco, abrimos paréntesis, marcamos las cuatro celdas, cerramos paréntesis y damos enter. Analicemos. Para estas celdas 12, 23, 45 y 12, contar cuenta cuántas celdas numéricas hay. Me dice 4. La función contará me cuenta cuántas celdas no vacías hay. También hay 4. Y la función contar punto blanco me cuenta cuántas celdas en blanco hay, que no hay ninguna. Ahora bien, marcamos estas tres celdas, copiamos hacia abajo y obtenemos el mismo resultado porque en la segunda fila también las 4 celdas son numéricas. Veamos el ejemplo 2. ¿Qué pasa si algunas celdas no tienen información? Se encuentran completamente vacías. Lo que vamos a hacer es vamos a copiar las tres fórmulas de la primera fila y bajamos y presionamos control V chica para copiarlo acá. ¿Qué cosa nos dicen las funciones?
Las funciones nos dicen lo siguiente. En la primera fila tenemos 2, vacío, 4 y 3. Por tanto tenemos 3 celdas numéricas. ¿Cuántas celdas no vacías hay? 3. ¿Cuántas celdas vacías hay? 1. Vamos ahora esto nuevamente a replicarlo hacia abajo. Vamos a ver qué cosa tenemos. 5, vacío, vacío, 6. Por tanto, hay 2 celdas numéricas, 2 celdas no vacías y 2 celdas vacías. Igual en la tercera fila. En el ejemplo 3 analizamos qué sucede si todas las celdas son de tipo lógico. Entonces vamos a hacer copiar-pegar de las 3 fórmulas y esto es lo que obtenemos. La función contar me cuenta celdas numéricas, no las hay, devuelve 0. La función contará me dice cuántas celdas no vacías hay. Por tanto, las celdas no están vacías porque tienen valores lógicos, me devuelven los 4. Y la tercera, contar punto blanco, cuántas celdas en blanco hay. No hay ninguna porque todas están llenas. En el ejemplo 4, analizamos qué pasa si hay celdas de tipo lógico mezcladas con celdas de tipo numérico. Para eso marcamos 3 celdas para poder copiar la fórmula. Control C, nos vamos hacia abajo, Control V chica, Control V chica, Control V chica. Y analicemos. En la primera fila tenemos falso, verdadero, 100, 200. La función contar me dice cuántas celdas numéricas hay. Solamente está el 100 y el 200, me devuelve 2. La función contará cuántas celdas contienen datos. Son 4 celdas. La función contar punto blanco, 0. No hay ninguna celda vacía. En la segunda fila hay un falso y 3 celdas numéricas. Por tanto, la función contar me devuelve 3. La función contará me devuelve 4. Y la función contar punto blanco me devuelve 0. En la última fila hay 3 celdas de tipo lógico y una celda numérica. Por tanto, contar me cuenta solamente una celda numérica, contará me cuenta las 4 celdas y el contar punto blanco me devuelve 0. En el ejemplo 5 analizamos qué sucede si hay celdas de tipo texto mezcladas con celdas de tipo numérico. Volvemos a copiar nuestras fórmulas, control V chica, control V chica, control V chica. Y decimos, la función contar para la primera fila solamente encuentra al 3 y al 2, por tanto hay 2 celdas numéricas. La función contará me encuentra 4 y la función contar punto blanco devuelve 0 en los 3 casos. Ahora, si hay solamente una letra, acá como en la segunda fila, la computadora también lo toma en cuenta como si fuese una celda de tipo texto. A, B, C, D, 3. Una sola celda numérica, 4 celdas que contienen datos. En la tercera fila, de manera semejante, tenemos 2 celdas numéricas, 4 celdas con información y 0 celdas vacías. En el ejemplo 6, analizaremos las características de multirango que tienen nuestras funciones. Para eso vamos a trabajar con 3 rangos como ejemplo. Nos ubicamos debajo de contar y digitamos igual, contar, abro paréntesis, marco el primer rango, coma, marco el segundo rango, coma, marco el tercer rango. Cierro paréntesis y doy enter. Lo que me dice es que hay 33 celdas numéricas acá, en esos 3 rangos juntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para no tener que estar digitando todo de nuevo,
Me coloco en la celda donde está el 33. Me voy a la barra de fórmulas y sombreo toda la fórmula. Sombreo toda la fórmula. Una vez que la he sombreado completamente, presiono Control C para copiarla y doy la tecla escape. Presiono la tecla escape. Me voy a la celda del costado y pongo Control V chica. Lo que estoy haciendo es copiar la fórmula idéntica, con los mismos rangos y con la misma función. Nos vamos donde está el contar punto blanco, Control V chica también. ¿Para qué hago esto? Para no tener que escribir la fórmula de nuevo, sino ahora lo que hago es hago clic a la segunda celda, presiono la tecla F2 para modificar el contenido de la celda y donde dice contar, ahora le pongo contará. Le cambio solamente el nombre de la función. Y lo mismo hacemos con la tercera celda. Pero acá hacemos hincapié en que la función que vamos a colocar, que es la función contar punto blanco, no acepta multiargumentos. Por tanto, vamos a poner contar punto blanco y solamente podemos poner uno de los rangos, no todos. Por ejemplo, el primer rango superior. Damos Enter y obtenemos nuestra respuesta. Si quisiéramos trabajar con el rango 2 o el rango 3, tendríamos que hacer dos funciones más, contar punto blanco para cada uno de esos rangos. Ahora, veamos algunos ejemplos de cómo interactúan las funciones. Si nos vamos al primer rango y acá en vez del número 3 ponemos el número 48, no se produce ningún cambio porque la celda sigue siendo numérica. Pero si en vez de 48 coloco la palabra tiza, doy Enter, automáticamente el contar que cuenta la cantidad de celdas numéricas me baja 1. Ya solamente encuentra 32 celdas numéricas. La función contará me sigue encontrando 33 porque hay 33 celdas ocupadas. Y la función contar punto blanco me está encontrando 1. ¿Por qué? Porque acá está una celda vacía. Si automáticamente en esta celda yo colocara un número como por ejemplo 44, automáticamente acá aparecería el contar punto blanco en 0, 34 celdas con datos y de ellas 33 son numéricas. El ejemplo 7 es parecido a lo que ya hemos estado viendo, con la única diferencia ahora que el análisis es vertical. Entonces, nos ubicamos al lado derecho del primer contar, hicimos igual, contar, y voy a contar cuántas celdas numéricas hay en este primer rango de columna. Nos dice que hay 7. Luego vamos a preguntar cuántas celdas no están vacías en este primer rango de columna. También me devuelve 7. Y por último, ¿cuántas celdas en blanco hay en ese primer rango de columna? Nos dice que hay 0. Ahora, si nosotros tomamos estas tres celdas, la marcamos con nuestro mouse, acá aparece el botón de relleno. Lo que hacemos es agarramos nuestro mouse, nos vamos al botón de relleno, presionamos el botón izquierdo del mouse y manteniéndolo presionado nos movemos hacia la derecha para llenar las otras columnas. Veamos qué sucede cuando comenzamos a modificar el contenido de las celdas. En la primera celda coloquemos la palabra Pedro. En la segunda celda coloquemos la palabra pizarra. Y vemos que
La función contar me dice, ahora tengo 5 celdas numéricas, 7 celdas, la función contará me dice que están con datos, y hay 0 celdas en blanco. Si yo agarro y me voy a la posición donde está el número 4 y borro el contenido de la celda, automáticamente todo se recalcula. La función contar ahora me dice que hay 4 celdas numéricas, la función contará me dice que hay 6 celdas con datos, y la función contar.blanco me dice cuántas celdas vacías hay. Y eso también lo podemos probar con otras columnas. Coloquen al azar, por ejemplo, tabla. Acá colocamos mesa. Podemos ir un poco a la derecha, ponemos el color blanco. O podemos, en la última columna, dejar 3 celdas vacías. Y automáticamente los recálculos se hacen sin ningún problema. En el ejemplo 8, analizamos datos que se encuentran dispersos en celdas no continuas. Y decimos, quiero hallar cuántas celdas numéricas hay. Pongo igual, contar, abrimos paréntesis, hacemos clic a la primera celda, coma, clic a la segunda, coma, clic a la tercera, coma, clic a la cuarta. Cerramos paréntesis y damos enter. Igual podemos hacer con la función contará. Ponemos igual, contará, abrimos paréntesis, hacemos clic a la primera celda, coma, clic a la segunda, coma, clic a la tercera, coma, clic a la cuarta, cerramos paréntesis y damos enter. Como podrá notarse, la función contar.blanco no la vamos a usar, porque lamentablemente la función contar.blanco no trabaja con multiargumentos. Entonces queda descartado en este ejercicio. Solamente trabajaría con una celda y no tendría casi sentido emplear el ejercicio con esa función. Veamos ahora acá. Si comenzamos a cambiar los datos, por ejemplo, ponemos la palabra tabla, automáticamente la computadora recalcula el contar y me dice, de las 4 celdas que has marcado, solamente 3 son numéricas. Mientras que la función contará me dice, has marcado 4 celdas que no están vacías. En el ejemplo 9 analizamos el caso en que el rango contiene celdas numéricas y celdas que contienen errores. Y vamos a ver qué sucede si aplicamos las 3 funciones. Para eso, para no escribir las funciones de nuevo, lo que vamos a hacer es vamos a buscar un ejemplo donde las funciones ya hayan sido trabajadas. Por ejemplo, en la fila 46. Marcamos las 3 celdas amarillas, control C para copiar. Vamos a bajar hasta nuestro ejemplo 9 y presionamos control V chica y nuevamente control V chica. Analicemos los resultados. En la primera fila está el 2, el 3, un mensaje de error y el 12. Por tanto, hay 3 celdas numéricas. Hay 4 celdas que contienen datos y ninguna de esas celdas es un blanco. En el otro caso tenemos el 2, un error, el 3 y un error. Por tanto, hay 2 celdas numéricas, hay 4 celdas que no están vacías y 0 de esas celdas están vacías. En el ejemplo 10 tenemos un caso especial. ¿Cómo trabajan las funciones cuando las celdas están vacías o las celdas tienen funciones que devuelven vacío? Veamos estos ejemplos. En la primera celda está el número 2. En la segunda celda hay un vacío. Esto lo detectamos porque vemos en la barra de fórmulas y en la barra de fórmulas no hay absolutamente nada. La tercera celda también está vacía
y la cuarta también. En la segunda fila tenemos un 4, un 5, tenemos una celda vacía y tenemos una celda que contiene una fórmula que devuelve vacío. Por tanto, esta celda sí tiene datos. Tiene una fórmula que está devolviendo un vacío, que es diferente de esta celda que está totalmente vacía, no contiene absolutamente nada, ni números, ni textos, ni valores de tipo lógico, ni fórmulas. Vamos ahora a escribir las funciones para ver qué cosa es lo que nos devuelven como respuesta. Primero, la función contar.sí. Pero para no estarla trabajando de nuevo, copiándola y pegándola, podemos hacerlo más simple. Control C de una fórmula que está arriba y presionamos Control V chica, Control V chica, Control V chica, Control V chica. Y decimos, ok, tenemos 2 y 3 celdas vacías. Por tanto, contar, ¿cuántas celdas numéricas hay? 1. ¿Cuántas celdas contienen algún tipo de dato? 1. ¿Cuántas celdas vacías o en blanco hay? 3. En la segunda pregunta, o en la segunda fila, tenemos un 4, un 6, una celda totalmente vacía y una celda que contiene una fórmula que devuelve vacío. Por tanto, la computadora nos dice, la función contar, ¿cuántas celdas numéricas hay? 2, que sería el 4 y el 6. La función contará, ¿cuántas celdas no vacías hay? 3, porque es el 4, el 6 y esta celda que contiene una fórmula. Por tanto, hay 3 celdas no vacías. Y la función contar.blanco me dice cuántas celdas son vacías o tienen una fórmula que devuelve, comilla, comilla. Por tanto, serían 2 celdas. En la siguiente línea, ¿qué cosa tenemos? Tenemos una función que devuelve vacío, otra función que devuelve vacío, otra función que devuelve vacío y el número 14. Por tanto, ¿cuántas celdas numéricas hay? 1. ¿Cuántas celdas contienen datos? 4. ¿Cuántas celdas contienen espacios en blanco, o sea, vacíos, o comilla, comilla? 3. En la última fila, aparentemente todo está vacío. Veamos en la barra de fórmulas. Dice, es una fórmula que contiene un vacío, es una celda totalmente vacía, celda totalmente vacía, celda totalmente vacía. Por tanto, la función contar me dice hay 0 celdas numéricas. La función contará me dice hay una celda que contiene una fórmula. Y la función contar.blanco me dice hay 4 celdas que contienen o vacíos o fórmulas que devuelven vacío.